Las calles del centro de Madrid tienen su propio idioma al caer la tarde. Un idioma hecho de tacones apresurados sobre adoquines, de conversaciones a medio terminar, de gente que camina mirando el suelo porque mirar a los ojos cuesta demasiado. Era un martes de octubre, y el barrio de Lavapiés respiraba ese ambiente denso y eléctrico que solo tienen las ciudades grandes cuando el día empieza a rendirse ante la noche. Fue entonces cuando la risa rompió todo. No era una risa normal. Era esa clase de risa que no busca alegría sino poder. Aguda, calculada, diseñada para humillar. Le siguió una voz femenina, tensa como una cuerda a punto de romperse. Los peatones que pasaban por la calle Argumosa bajaron la mirada casi al mismo tiempo, como si hubieran ensayado ese gesto de indiferencia durante años. Algunos aceleraron el paso. Otros cambiaron de acera. Nadie se detuvo. Nadie, excepto un hombre a unos 50 metros de distancia. Se llamaba Marcos Vidal. Tenía 43 años, complexión normal, ropa sencilla, vaqueros oscuros, una chaqueta azul marino gastada por el uso, una bolsa de plástico de la ferretería del barrio en la mano. No era el tipo de hombre que llama la atención en una calle concurrida. Era exactamente el tipo de hombre que la gente mira sin ver. Pero Marcos llevaba 4 años aprendiendo a notar lo que otros preferían ignorar. 4 años desde que su mundo se partió en dos. Aminoró el paso sin pensarlo. Algo en esa risa le había activado un instinto que ya no podía apagar. 3 chicos jóvenes, ninguno parecía tener más de 25 años, habían rodeado a una mujer en la acera. Ella vestía de manera profesional, un abrigo beige y pantalón negro, y llevaba un maletín de cuero cruzado sobre el pecho con ambas manos, como si fuera un escudo. Su nombre era Elena Soler. Trabajaba como paralegal en un despacho de abogados a unas manzanas de allí y había hecho ese mismo recorrido a casa cientos de veces sin que ocurriera nada. Esta noche era diferente. Esta noche, 3 desconocidos habían decidido que ella era su entretenimiento. El que llevaba la voz cantante se llamaba Alex. Alto, con una sudadera negra y el capucho subido a pesar del tiempo templado. Tenía esa sonrisa de quien está acostumbrado a que nadie le diga que no. A su izquierda estaba Rubén, más bajo y ancho de hombros, con una camiseta de un grupo de música ya desaparecido. A la derecha, Fran, delgado y nervioso, con esa energía inquieta de quien necesita la aprobación del grupo para sentirse valiente. Marcos los observó durante unos segundos que parecieron mucho más largos. Elena intentaba rodearlos. Fran se movió para bloquearle el paso. No era la primera vez que lo hacían. Se notaba en la coordinación, en la facilidad con la que formaban ese cerco invisible. La voz de Alex llegó hasta Marcos, suave y venenosa. Venga, si solo queremos hablar. No tengas tanta prisa. Y fue en ese momento, cuando Marcos escuchó la respuesta de Elena, su voz esforzándose por sonar firme mientras el miedo le quebraba las palabras, cuando algo dentro de él dejó de calcular. Apoyó la bolsa de la ferretería contra la pared con cuidado. Dentro llevaba bombillas y unas bisagras para el armario de su hija. Sofía tenía 12 años y necesitaba mejor luz en su cuarto para estudiar. Era una tarea sencilla, de esas que llenaban sus tardes desde que se quedó solo. Esas tareas pequeñas que eran, en realidad, el andamio que mantenía en pie su vida entera. La dejó apoyada en la pared y empezó a caminar hacia ellos. No corría. No gesticulaba. Caminaba con esa clase de calma que resulta más inquietante que cualquier amenaza. Era la calma de alguien que ya ha tomado una decisión y no necesita convencerse de nada. Alex fue el primero en notarlo. Giró la cabeza levemente, siguiendo ese movimiento con los ojos entrecerrados. La sonrisa seguía en su sitio, pero algo en su expresión cambió, aunque él mismo no hubiera sabido explicar qué. Marcos se acercó sin detenerse, y en su mente no había heroísmo ni cálculo de riesgos. Solo había una imagen, su hija, Sofía, caminando sola por una calle como esta algún día. Y la pregunta que lo había cambiado para siempre: ¿habría alguien que se detuviera por ella? Alex no era de los que se achantaban fácilmente. Llevaba años perfeccionando ese papel, el del chico que no se amedrenta, el que siempre tiene la última palabra. Así que cuando vio a aquel hombre de mediana edad caminando hacia ellos con esa calma extraña, su primer instinto fue reírse.
Rubén y Fran siguieron su ejemplo, aunque ninguno de los dos tenía muy claro por qué. Marcos se detuvo a escasos metros de ellos. Se colocó ligeramente por delante de Elena, sin aspavientos, sin gestos dramáticos. Como si simplemente hubiera decidido que ese era su sitio. Miró a Alex a los ojos y habló en voz baja, tan baja que los que estaban más lejos no llegaron a escucharle. Dejadla pasar. 2 palabras. Sin adornos. Sin amenaza explícita. Y sin embargo, algo en la forma en que las dijo hizo que Fran dejara de moverse. Alex recuperó la sonrisa enseguida, pero era una sonrisa diferente, más tensa, más construida. Se acercó un paso y subió el tono, buscando público. Mira quién aparece. El héroe del barrio. Tío, esto no es asunto tuyo. ¿Vale? Lárgate y todos tan contentos. Marcos no respondió de inmediato. Dejó que el silencio ocupara el espacio que Alex esperaba llenar con su reacción. Ese silencio duró apenas 3 segundos, pero en esos 3 segundos ocurrió algo curioso. Varias personas que estaban cruzando la acera ralentizaron el paso sin darse cuenta. Un hombre mayor se detuvo junto a un portal. Una chica joven bajó los auriculares. La calle, sin que nadie lo ordenara, empezó a prestar atención. Cuando Marcos habló de nuevo, su voz seguía siendo igual de tranquila. Sé lo que estáis haciendo. Y ya está terminado. Rubén soltó una carcajada forzada y miró a Alex buscando su aprobación. Alex la encontró y la usó. Se giró hacia la pequeña multitud que empezaba a formarse y abrió los brazos con teatralidad. ¿Habéis visto esto? El Señor ha decidido que puede decirnos lo que tenemos que hacer. ¡Qué valiente! ¿No? Algunas personas sacaron el móvil. Nadie intervino, pero tampoco se fue. Elena aprovechó el momento de distracción para intentar moverse hacia un lado. Fran lo notó y dio un paso para bloquearla de nuevo, pero esta vez Marcos también se movió, interponiéndose entre los dos con una naturalidad que desconcertó a Fran más que cualquier empujón habría podido hacerlo. El chico retrocedió medio paso sin entender muy bien por qué lo había hecho. Alex vio eso. Y no le gustó. Algo cambió en su expresión. Dejó de ser el espectáculo y empezó a ser el problema. Se acercó a Marcos hasta quedar a menos de 1 metro, invadiendo su espacio de manera deliberada, usando la proximidad como arma. Su voz bajó, ya sin buscar al público, directa y fría. ¿Sabes con quién estás hablando? Era la clase de pregunta que en otras circunstancias podría haber funcionado. Diseñada para sembrar duda, para hacer pensar al otro en consecuencias invisibles, en conexiones peligrosas, en represalias futuras. Era una pregunta que había silenciado a mucha gente antes. Marcos lo miró durante un momento. Y entonces ocurrió algo que nadie en esa calle esperaba. Se echó a reír. No era una risa de nervios ni de desprecio. Era una risa suave, casi triste, como la de alguien que reconoce una situación que ya ha visto antes. Cuando se le pasó, miró a Alex con una expresión que era imposible de descifrar del todo. Sí, sé exactamente con quién estoy hablando. Y en ese momento, por primera vez en toda la escena, fue Alex quien no supo qué decir. Elena observaba todo desde detrás de Marcos, con las manos aferradas al maletín, sin atreverse a moverse. Podía sentir que la situación estaba en un filo muy delgado. Este hombre que había aparecido de la nada, tranquilo como si estuviera esperando el autobús, claramente no era lo que parecía. Había algo en el que no encajaba con su ropa sencilla ni con su bolsa de ferretería. Algo en la manera en que se movía, en cómo ocupaba el espacio, en cómo miraba a los 3 chicos a la vez sin parecer que los miraba. Lo que Elena no sabía, lo que nadie en esa calle sabía todavía, era que Marcos Vidal llevaba 4 años entrenando artes marciales 3 veces por semana en un gimnasio del barrio de Carabanchel. No lo hacía por deporte. Lo hacía porque el día que enterró a su mujer, Carmen, necesitó encontrar un lugar donde poner todo lo que no podía decirle a nadie. Un lugar donde el dolor se convirtiera en disciplina. Donde el silencio tuviera forma física. Carmen había muerto en un accidente de tráfico en la M30. Un conductor que iba mirando el móvil. Una tarde de abril, 3 semanas antes del cumpleaños de Sofía. El parte de la Guardia Civil lo catalogó como homicidio imprudente. Marcos lo catalogó como algo que nunca debería haber pasado.
Desde entonces, había aprendido a notar cuando las cosas iban mal a su alrededor. Había aprendido que el silencio de los demás tenía un peso que aplastaba a las personas. Y había decidido, sin que nadie se lo pidiera, que él no iba a ser parte de ese silencio. Alex intentó recuperar el control de la situación. Dio otro paso hacia Marcos, esta vez con los puños ligeramente cerrados. Rubén y Fran se tensaron a ambos lados, listos para seguir la señal. La pequeña multitud contuvo la respiración. Y entonces sonó un teléfono. Era el de Elena. Un tono estridente que rompió el aire como una piedra en un estanque. Todos miraron hacia ella durante medio segundo. Todos menos Marcos, que no apartó los ojos de Alex ni un instante. Elena miró la pantalla. Era su jefe. Lo ignoró. Pero ese medio segundo de distracción había sido suficiente para que algo se recolocara en el aire. Alex volvió a mirar a Marcos y encontró exactamente lo mismo que había encontrado antes: calma absoluta. Sin miedo. Sin prisa. Como si pudiera quedarse allí toda la noche si hiciera falta. Y eso, más que cualquier amenaza, fue lo que empezó a hacer dudar a Alex por dentro. Marcos habló una vez más, y esta vez su voz tenía algo diferente. No era más alta ni más dura. Era simplemente definitiva. Última oportunidad. Los tres. Ahora. Lo que ocurrió a continuación nadie lo vio venir. Alex tomó su decisión en una fracción de segundo. La tomó con el orgullo herido, con la humillación de haber dudado delante de sus amigos, delante de toda esa gente que grababa con el móvil. La tomó porque en su mundo, retroceder era la peor derrota posible. Lanzó el puño hacia la cara de Marcos con toda la rabia acumulada de los últimos minutos. No llegó a ningún sitio. Marcos se desplazó hacia la izquierda con una naturalidad que parecía casi imposible, como si hubiera visto el golpe antes de que existiera. Atrapó la muñeca de Alex en el aire, la controló con una firmeza que no necesitaba fuerza bruta, y con la palma de la mano izquierda le dio un golpe seco en el pecho que lo mandó hacia atrás sin aire en los pulmones. No fue un movimiento de película. Fue algo mucho más desconcertante que eso. Fue eficiente. Quirúrgico. Terminado en menos de 2 segundos. La calle quedó en silencio. No ese silencio relativo de cuando baja el ruido del tráfico. Un silencio real, denso, como si la ciudad entera hubiera pulsado pausa. Las personas que grababan con el móvil dejaron de moverse. Los que estaban hablando en voz baja cerraron la boca. Hasta el viento pareció detenerse. Rubén reaccionó por instinto, lanzándose hacia Marcos desde la izquierda con los brazos abiertos, intentando agarrarlo. Marcos usó el propio impulso de Alex, que todavía no había recuperado el equilibrio, para girarlo y colocarlo directamente en el camino de Rubén. Los dos chocaron con un golpe sordo, Alex con el hombro en la cara de Rubén, y cayeron juntos al suelo en un enredo de brazos y piernas. Fran se quedó paralizado durante un segundo entero. Luego el miedo se convirtió en adrenalina y arremetió hacia adelante con un golpe sin dirección, sin técnica, puro pánico convertido en movimiento. Marcos entró por dentro del golpe, pasó el brazo izquierdo por encima del brazo extendido de Fran, lo desequilibró con una zancadilla limpia y lo acompañó al suelo con una firmeza que dejó claro que podría haberlo hecho mucho peor y había elegido no hacerlo. Todo el enfrentamiento, desde el primer puño de Alex hasta los 3 chicos en el suelo, había durado menos de 10 segundos. Marcos se quedó de pie en el centro, respirando con calma, las manos sueltas a los lados del cuerpo. No había pateado a nadie mientras estaba abajo. No había gritado. No había hecho nada que no fuera estrictamente necesario. Era la imagen de alguien que sabía exactamente hasta dónde llegar y había decidido detenerse justo en ese punto. Elena tenía ambas manos sobre la boca. Sus ojos se movían entre los 3 chicos en el suelo y el hombre que seguía de pie como si acabara de apartar una silla de su camino. No podía hablar. No podía moverse. En su mente intentaba encajar al hombre de la chaqueta azul gastada y la bolsa de ferretería con lo que acababa de ver, y las piezas no terminaban de encajar. Alex fue el primero en intentar hablar. Estaba tumbado de lado, todavía recuperando el aire, con la cara roja de vergüenza y esfuerzo. Las palabras no le salían. Rubén se sentó despacio, llevándose una mano a la nariz, comprobando si sangraba. No sangraba,
pero le dolía. Miró a Marcos con una expresión que ya no tenía nada de bravuconería. Era simple y puro miedo. Fran estaba boca arriba mirando el cielo anaranjado de Madrid, con el pecho moviéndose deprisa, intentando procesar lo que había pasado. En su cabeza seguía reproduciéndose la imagen de cómo había llegado al suelo sin entender cuándo ni cómo había ocurrido. Marcos los miró a los tres durante un momento. Cuando habló, su voz era tan tranquila como al principio, como si nada de lo ocurrido hubiera cambiado su estado interior en absoluto. Levantaos. Y marchaos. Nadie en la calle dijo nada. Los móviles seguían grabando. Alguien al fondo había llamado a la policía, se oía una voz dando la dirección en voz baja. Pero nadie se movió, nadie intervino, porque lo que acababa de ocurrir tenía esa cualidad extraña de las cosas que se resuelven solas de una manera que nadie había anticipado. Alex consiguió ponerse de rodillas. Luego de pie, aunque le costó. Evitó mirar a la gente que grababa. Evitó mirar a Elena. Y cuando intentó mirar a Marcos, encontró algo en esa mirada que lo obligó a apartar los ojos. No era odio. Era algo más difícil de soportar que el odio. Era decepción. La mirada de alguien que había esperado más de él y no le sorprendía haber recibido menos. Rubén se levantó frotándose la cara. Fran fue el último, despacio, con la cabeza gacha. Fue entonces cuando Marcos hizo algo que nadie esperaba. No se apartó para dejarlos marchar. Dio un paso al frente y habló en voz baja, solo para ellos, de manera que el resto de la calle no pudiera escuchar. Lo que dijo duró menos de 20 segundos. Ninguno de los tres chicos respondió. Pero algo en sus caras cambió mientras lo escuchaban. Alex, que había pasado toda la noche con esa sonrisa construida de superioridad, apretó la mandíbula y miró al suelo. Rubén. Parpadeó varias veces seguidas. Fran se mordió el labio inferior. Nadie supo qué les había dicho. Entonces Marcos señaló hacia Elena con un gesto de cabeza, breve y directo. Los tres lo entendieron. Alex fue el primero. Se giró hacia ella, y cuando habló, el tono era irreconocible comparado con el de hacía 10 minutos. Lo siento. De verdad. No debimos hacerlo. Rubén repitió las palabras casi en susurro, sin levantar la vista del suelo. Fran las dijo las último, con la voz rota de alguien que está empezando a entender el tamaño de lo que acaba de hacer. Elena no respondió. Los miró en silencio, con los ojos todavía húmedos, y asintió una vez, apenas perceptible. Marcos señaló hacia el final de la calle. Se fueron. Sin mirar atrás, sin decir nada más, los tres jóvenes desaparecieron doblando la esquina de la calle Embajadores, y la noche los tragó como si nunca hubieran existido. La calle tardó un momento en volver a respirar. Luego, de repente, varias personas empezaron a hablar al mismo tiempo. Alguien aplaudió. Una mujer mayor se acercó a Elena y le puso una mano en el brazo con delicadeza. Dos chicos jóvenes se giraron hacia Marcos queriendo decirle algo, pero él ya había dado media vuelta. Se dirigía hacia donde había dejado su bolsa. Elena lo vio alejarse y sintió un pánico irracional, la sensación de que si ese hombre desaparecía entre la multitud, algo importante se perdería para siempre. Antes de poder pensarlo dos veces, lo llamó. Espera, por favor. Marcos se detuvo. Y en ese instante, mientras se giraba lentamente hacia ella, Elena se dio cuenta de que tenía una pregunta que no podía dejar de hacerle. Una pregunta que llevaba haciéndose desde el momento en que él había aparecido caminando hacia ellos con esa calma imposible. Pero lo que Marcos estaba a punto de contarle era mucho más de lo que ella había imaginado. Elena caminó hacia él con paso rápido, como si temiera que el suelo fuera a tragárselo antes de que llegara. Cuando estuvo frente a él, lo miró de cerca por primera vez. Vio un hombre con ojeras suaves, con las manos callosas de quien hace cosas con ellas, con una pequeña cicatriz blanca sobre la ceja izquierda que no parecía de pelea sino de vida. Vio a alguien que había pasado por algo grande y había salido del otro lado sin perder la amabilidad, aunque sí algo de la ligereza que la amabilidad a veces lleva consigo. «Necesito saber quién eres», dijo Elena. Su voz ya no temblaba, pero tenía esa textura particular de las personas que acaban de llorar sin terminar de llorar del todo. «No lo digo como cumplido. Lo digo en serio. Nadie hace lo que has hecho tú esta noche».
Nadie se para. Nadie se mete. ¿Por qué lo has hecho tú? Marcos sostuvo la bolsa con las dos manos durante un momento, mirando el suelo. Luego la miró a ella. Tengo una hija. Se llama Sofía. Tiene 12 años. Elena esperó, intuyendo que había más. Hace 4 años perdí a mi mujer en un accidente. Un conductor distraído. Una tarde cualquiera en la M30. Carmen se llamaba. Y cuando pasó, lo que más me destruyó no fue solo perderla. Fue darme cuenta de que la vida de las personas puede borrarse mientras el mundo sigue caminando a su alrededor sin detenerse. Nadie paró. Nadie hizo nada diferente. Todo continuó. Y yo me quedé solo con una niña de 8 años preguntándome dónde estaba su madre. Hizo una pausa breve, no para dramatizar, sino porque algunas palabras necesitan espacio para existir. Desde ese día, dijo, no puedo pasar al lado de algo que está mal y mirar hacia otro lado. No porque sea valiente, sino porque si lo hago, me convierto en parte de lo mismo que me quitó a Carmen. Elena sintió que algo se le apretaba en el pecho. Intentó decir algo y no encontró nada a la altura de lo que acababa de escuchar. Así que simplemente asintió, despacio, con los ojos brillantes. Una mujer mayor que había permanecido cerca durante toda la escena se acercó en ese momento. Tenía el pelo blanco recogido y una mirada de esas que han visto suficiente mundo como para no sorprenderse fácilmente, aunque esta noche algo la había sorprendido. Se dirigió a Marcos con una voz serena y directa. Lo que has hecho esta noche ha sido necesario. No todo el mundo habría tenido el valor. Marcos negó ligeramente con la cabeza. No era valor. Era no poder hacer otra cosa. La mujer sonrió con esa tristeza particular de quien reconoce una verdad difícil. A veces son lo mismo, dijo. Y luego se giró hacia Elena, le apretó el brazo con suavidad, le dijo que se cuidara, y se marchó calle arriba con la misma tranquilidad con la que había aparecido. Elena y Marcos se quedaron solos en medio del flujo recuperado de la acera. La ciudad había retomado su ritmo como si nada, ese ritmo implacable de Madrid que no espera a que nadie termine de procesar sus emociones. ¿Dónde vives?, preguntó Marcos. ¿Está lejos? Elena señaló hacia el sur. A unas 5 manzanas. Siempre lo había considerado cerca. Esta noche la distancia se le antojaba diferente. Te acompaño hasta que estés más cerca de casa, dijo él. No era una pregunta ni una imposición. Era simplemente una ofrenda, dicha con la misma naturalidad con que se sostiene una puerta abierta para quien viene detrás. Caminaron juntos en silencio durante la primera manzana. Era un silencio cómodo, del tipo que solo ocurre entre personas que acaban de vivir algo intenso juntas y no necesitan llenarlo de palabras. Elena miraba la calle de otra manera, más atenta, más consciente de los espacios y las sombras. Marcos caminaba con esa calma que ya le había visto antes, pero que ahora, sabiendo lo que sabía de él, le parecía algo completamente distinto. No era indiferencia. Era la calma de alguien que ha aprendido a cargar con el peso sin que se le noten los pasos. Cuando llevaban 2 manzanas andadas, Elena rompió el silencio. Lo que les has dicho a ellos 3 antes de que se fueran, en voz baja, para que nadie más oyera. ¿Qué les dijiste? Marcos tardó unos segundos en responder. Miró hacia adelante, hacia las luces amarillas de la calle Atocha que empezaban a verse a lo lejos. Les conté lo de Carmen. Les dije que cada mujer que ven en una calle tiene a alguien que la quiere en casa. Que el día que entiendan eso de verdad, van a ser diferentes. O al menos eso espero. Elena cerró los ojos un instante mientras caminaba. Cuando los abrió, parpadeó varias veces. Eso es lo que les dijiste. Eso fue todo. Eso fue todo, confirmó él. Siguieron andando. En la siguiente esquina, un grupo de adolescentes pasó corriendo y riendo, ajenos a todo. Un hombre sacaba a pasear un perro pequeño que olisqueaba cada farola con dedicación científica. La ciudad era cruel e indiferente y también estaba llena de momentos pequeños y normales que no sabían lo cerca que habían estado de algo oscuro. Cuando llegaron a la altura del edificio de Elena, ella se detuvo. Era un bloque de pisos con portero en el vestíbulo, bien iluminado, seguro. Marcos miró la entrada y asintió levemente, como confirmando que podía dejarse ir tranquilo. Elena se giró hacia él.
Llevaba unos segundos preparando lo que quería decir y de todas formas no le salió como había pensado. Marcos, lo que has hecho esta noche me ha devuelto algo que esos chicos estaban intentando quitarme. No solo la seguridad de llegar a casa, sino la sensación de que el mundo no está completamente roto. Marcos la miró en silencio un momento. Luego dijo, en voz baja, el mundo no está roto. Solo está lleno de gente que mira hacia otro lado. Y de vez en cuando, alguien decide no hacerlo. Elena extendió la mano y le tocó el brazo brevemente, igual que se toca algo valioso para asegurarse de que es real. Tu hija tiene mucha suerte, dijo. Algo se movió en el pecho de Marcos. Pensó en Sofía en casa, inclinada sobre los libros de matemáticas, esperando que llegara su padre con las bombillas. Pensó en Carmen. Pensó en lo extraño que era que una noche que había empezado en una ferretería pudiera terminar haciéndole sentir, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar. Se despidieron. Elena entró al portal, saludó al portero, y antes de llegar al ascensor se giró una última vez. Marcos seguía de pie en la acera, asegurándose de que entraba bien. Ella levantó la mano. Él levantó la suya. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso a casa. Pero lo que Marcos no sabía todavía era que esa noche no había terminado. Porque a 3 manzanas de allí, alguien lo estaba esperando. Y lo que estaba a punto de ocurrir iba a cambiar algo que llevaba 4 años sin poder cambiar. Marcos llevaba andadas 2 manzanas cuando escuchó los pasos detrás de él. Rápidos. Deliberados. Acercándose. Se giró con esa clase de instinto que ya no podía desactivar, el mismo que lo había detenido en seco cuando escuchó la risa de Alex una hora antes. Pero lo que vio no era ninguna amenaza. Era Alex. Solo, sin Rubén ni Fran, caminando hacia él con las manos visibles y los hombros caídos, sin rastro de la postura de antes. Parecía más joven así. Parecía lo que era, un chico de 23 años que acababa de vivir algo que no sabía cómo procesar. Marcos no se movió. Esperó. Alex se detuvo a un par de metros. Estuvo callado unos segundos, mirando el suelo, como si estuviera buscando las palabras en algún lugar entre los adoquines. Cuando habló, la voz le salió sin el barniz de antes, sin el volumen, sin la actuación. Oye, necesitaba decirte algo más. A solas. Marcos lo miró sin decir nada, dándole el espacio para continuar. Lo que me contaste antes, lo de tu mujer. Alex tragó saliva. Mi madre murió hace 2 años. También fue un accidente. También fue un conductor que no estaba prestando atención. Yo estaba en el coche. Salí sin un rasguño y ella no salió. El silencio entre los 2 hombres adquirió de repente un peso completamente diferente. Desde entonces, continuó Alex, con la voz más baja aún, he estado haciendo cosas que no tienen ningún sentido. Cosas que ella se habría avergonzado de ver. Y esta noche, cuando me contaste lo de tu hija, lo de Carmen, algo se me rompió por dentro porque me di cuenta de que yo podría haber sido ese conductor. No literalmente, pero en la manera en que he estado viviendo. Sin importarme el daño que hago. Actuando como si el mundo me debiera algo por lo que perdí. Marcos lo escuchó hasta el final sin interrumpirlo. Luego miró a aquel chico durante un momento largo, viendo algo que antes, en medio de la confrontación, no había podido ver. No veía al matón de la sudadera negra. Veía a alguien roto que había aprendido a usar la crueldad como escudo porque era más fácil que aprender a llevar el dolor. Lo conocía bien. Había estado cerca de ese mismo borde él también, en los primeros meses después de perder a Carmen. La diferencia había sido Sofía. Y el gimnasio. Y la decisión, tomada un martes gris de enero, de convertir la rabia en algo que no destruyera a los que tenía cerca. Marcos dio un paso hacia Alex y le puso una mano en el hombro. No con fuerza. Con el peso exacto de alguien que entiende. Lo que le pasó a tu madre no fue culpa tuya. Y el dolor que llevas encima es real. Pero lo que haces con ese dolor, eso sí es tuyo. Eso sí puedes cambiarlo. Alex no respondió. Apretó la mandíbula y asintió una vez, mirando hacia otro lado, con los ojos brillantes de una manera que claramente le costaba admitir. Marcos sacó el móvil, buscó un número y se lo mostró. Es el gimnasio donde entreno. Se llama Antonio,
El entrenador. Dile que vas de mi parte. No te va a preguntar nada que no quieras contar. Pero te va a dar un lugar donde poner todo eso que llevas dentro sin hacérselo a nadie más. Alex miró el número en la pantalla. Luego miró a Marcos. ¿Por qué haces esto? Después de todo lo de antes. ¿Por qué? Marcos guardó el móvil. Porque alguien lo hizo por mí cuando más lo necesitaba. Y porque tu madre no se merece que su hijo tire su vida por el desagüe. Alex cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, algo había cambiado en su cara. Era sutil, como el cambio de luz cuando una nube se corre y deja pasar el sol un momento. Pequeño pero real. Se marchó sin decir más. Marcos lo vio alejarse calle abajo y se quedó quieto un instante, con la bolsa de la ferretería en la mano, en medio de una acera de Madrid que ya había olvidado completamente que algo importante había ocurrido allí esa noche. Luego siguió caminando hacia casa. Cuando llegó, Sofía seguía en la mesa de la cocina, exactamente donde la había imaginado, con el libro de matemáticas abierto y el lápiz moviéndose sobre el papel. Levantó la vista y sonrió. «Papá, llevas un siglo. ¿Qué ha pasado?» Marcos dejó la bolsa en la encimera. El sonido familiar de las bombillas y las bisagras tintineando dentro fue lo más normal que había escuchado en toda la noche. La ferretería estaba muy llena, dijo. Sofía lo miró un segundo más de lo habitual, con esa intuición que tienen los hijos de los padres solos, esa capacidad de leer los silencios de la persona que los cría. Pero no preguntó más. Volvió a sus matemáticas. Marcos se lavó las manos en el fregadero, despacio, sintiendo el agua fría sobre los nudillos. Luego se apoyó un momento en la encimera y miró a su hija. 12 años. El pelo oscuro de Carmen. La misma manera de fruncir el ceño cuando algo no le cuadra. La persona más importante del mundo, haciendo deberes en una cocina pequeña de lavapiés, sin saber qué. Su padre había pasado la última hora recordándole al mundo que la gente importa. Encendió el fuego y sacó pollo de la nevera. Empezó a preparar la cena con los movimientos automáticos de quien ha hecho eso mismo cientos de veces. Pero esta noche los movimientos tenían algo diferente. Una quietud. Una sensación de que las cosas, a pesar de todo, podían estar en su sitio. Sofía habló sin levantar la vista del cuaderno. ¿Me pones las bombillas después de cenar? Las del escritorio llevan 3 días fundidas. Claro, dijo Marcos. Después de cenar. Ella asintió satisfecha y siguió escribiendo. Marcos la miró de espaldas, esa figura pequeña inclinada sobre los números, y pensó en Elena llegando sana y salva a su apartamento. Pensó en Alex caminando solo por alguna calle de Madrid con un número de teléfono en el bolsillo y algo diferente en los ojos. Pensó en Carmen, como pensaba en ella cada noche, no con la punzada aguda de los primeros tiempos sino con esa presencia suave y constante que ya formaba parte de todo lo que hacía. El mundo estaba lleno de personas que miraban hacia otro lado. Él lo sabía mejor que nadie. Pero también estaba lleno de momentos pequeños donde alguien decidía no hacerlo. Y esos momentos, aunque nadie los grabara ni los recordara al día siguiente, eran los que mantenían en pie algo esencial. Algo que valía la pena proteger. Marcos removió el pollo en la sartén, escuchó a Sofía tararear algo en voz baja mientras resolvía un problema, y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba construyendo algo. No de manera espectacular ni heroica, sino de la única manera en que las cosas reales se construyen, una noche ordinaria a la vez, en una cocina pequeña, con una hija que no sabía todavía todo lo que su padre era capaz de hacer por ella y por los desconocidos que cruzaban su camino. Fuera, Madrid seguía su ritmo eterno e implacable. Pero aquí adentro, en este apartamento del tercer piso, un hombre que había perdido mucho y seguía eligiendo dar estaba poniendo la mesa para cenar con su hija. Y eso, en silencio y sin testigos, era suficiente.